Bienvenidos a este programa Fe en tiempos de pandemia. Soy Juan Carlos Parra y es como siempre una gran alegría para mí el poder compartir con vosotros algo más de 1 hora y media en este día, en la mañana en vivo y también en una redifusión por la noche o para el fin de semana. En momentos como estos en los que hay todavía una lucha contra el virus, una pandemia que tiene a personas todavía en confinamiento, en cuarentena, y otros intentando vivir y adaptarnos a esta nueva normalidad, como la llaman. En momentos como estos, qué importante tener medios de comunicación cristianos, así como radio y televisión, vida que transmiten la fe y la esperanza. Yo quiero orar al Señor para que nos bendiga en este día. Gracias, Padre querido, gracias por este programa, por esta oportunidad, por todo lo que tú vas a hablarnos, vas a hacer, Señor, porque estoy seguro de que es palabra de aliento, es palabra de consuelo y, ¿por qué no?, también palabra de salvación. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por tu presencia aquí en estos platós y por cada amigo también que se va a conectar, que tú llenes de tu gloria, de tu amor, ese lugar donde nos está recibiendo y pueda experimentar que hay gracia en Jesús, que hay oportuno socorro en el Hijo de Dios y que tu Espíritu Santo está muy cerca para ayudarnos, para levantarnos también. Recibe la gloria y la honra. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues aquí estoy hoy, voy a estar acompañado con Enoch, mi hijo, a la guitarra, con un par de canciones, también con nuestro querido David Barbosa, que nos va a traer un tema, Eres mi porción, un tema, por cierto, compuesto por él mismo. Y vamos a tener también a Jesús en unos vídeos del proyecto La Biblia, la Palabra de Dios, que nos va a hablar. Vamos a recordar sus palabras en Lucas 6, 27 al 36, y vamos a ver las imágenes que se han creado rememorando o de alguna manera reproduciendo lo que podía ser un encuentro con Jesús en los días en los que estuvo aquí en la tierra. Y en palabras de Jesús recibiremos un mensaje que he titulado Misericordiosos. En Lucas 6, 36 dijo Jesús: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Pero ¿qué tal si lo vemos y lo escuchamos con este vídeo? Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Amar a nuestros enemigos y tenemos que poner la otra mejilla y hacer bien al que quizás no nos hace bien a nosotros. Y dice que prestemos sin esperar nada a cambio.
Dice, seréis hijos del Altísimo si hacéis estas cosas porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. En palabras de Jesús, aquí tenemos una descripción del estilo de vida de un misericordioso, de un compasivo, de alguien que trata a los demás así como Dios nos trata a nosotros. Y ahora estaría muy bien saber qué dice el diccionario de lo que es misericordioso. Alguien misericordioso dice que es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. También dice que es la cualidad de Dios por la cual perdona los pecados a las personas. Está muy relacionado el ser misericordioso con el perdón y también sentir dolor con el que sufre y brindar ayuda. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, no es solamente que me duele la situación de alguien y me compadezco, sino que me esfuerzo por ayudar a esa persona. La palabra compasión, porque tanto en hebreo como en griego, cuando dice el ser misericordiosos, también se puede traducir como el ser compasivos. Y la palabra compasión es sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Otra vez, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Entonces, en estas definiciones vemos que no es solo un sentimiento, sino que se transforma, tanto la compasión como la misericordia, se va a transformar en una acción en que yo me voy a movilizar para poder ayudar al que está sufriendo. ¿Cómo ser misericordiosos en este nivel? Jesús dice que hagamos bien al que no lo merece, al que no nos hace bien, que amemos a nuestro enemigo, que si nos piden la túnica no lo neguemos, demos también la capa. Si alguien nos golpea una mejilla, pongamos la otra. O sea, estamos hablando de una capacidad de amor y de perdón que es imposible para el hombre si no lo ha recibido primero. Y es ahí donde en mi exposición, en este momento en el programa Fe en tiempos de pandemia, me gustaría tratarlo de este punto de vista. Primero, necesitamos ver a Dios como un Dios misericordioso, que se nos revele un Dios misericordioso. En segundo lugar, necesitamos recibir su misericordia, que no es solamente el ver a Dios como un Dios misericordioso, sino que nosotros podamos recibir esa misericordia en nuestra propia vida, tener un encuentro, una experiencia con la misericordia de Dios. En tercer lugar, entonces podremos ser nosotros misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Pero entonces también practicar la misericordia, ser misericordioso y practicar la misericordia. Cuidado que el énfasis de Dios siempre es primero en el ser y luego el hacer. Porque si pensamos en el practicar o en hacer misericordia en un momento puntual, lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer hasta alguien despiadado. ¿Os acordáis, por ejemplo, de los césares que levantaban el dedo hacia arriba cuando querían salvar la vida de alguien? Quizás porque el público aclamaba, perdónalo, perdónalo, o porque tenían el antojo de aparecer ese día como compasivos, como magnánimos, y levantaban el dedo hacia arriba. Y en otro caso bajaban el dedo hacia abajo, en esos sangrientos espectáculos de los circos romanos. El César no era misericordioso. Si lo fuera, no permitiría el derramamiento de sangre como una forma de diversión. Sin embargo, en un momento puntual se mostraba misericordioso. Entonces cualquiera puede hacer misericordia en un momento dado, por la razón que sea, por su conciencia, por sentirse bien con uno mismo, porque tiene un día que le ha dado esa vena. Pero otra cosa es ser misericordioso, como una condición, como una esencia, como una naturaleza. Y en ese caso, entonces, soy misericordioso y debo practicar también la misericordia. Pero primero los caballos y luego el carro. Primero el ser
y el fruto, entonces, si soy naranjo, el fruto va a ser dar naranja. Si soy misericordioso, el fruto va a ser el hacer misericordia. Dios no solamente es compasivo, como que de repente un día los dioses, ¿verdad?, del mundo pagano eran caprichosos y tenían comportamientos que eran difíciles de entender, y lo mismo un día querían bendecir que otro día querían mandar un castigo. Dios no es así. Él siempre es compasivo. Él es misericordia. Él es misericordioso. Y cuando Él practica la misericordia, ama el hacerlo, se deleita en hacerlo. Esa es la naturaleza de Dios. Y por eso me gustaría leerte el Salmo 108, algunos versículos del Salmo 108, porque en este Salmo vamos a ver cómo un Dios que es tan alto, un Dios que es tan sublime, sin embargo es un Padre cercano y tiene misericordia de nosotros. Quiero primero que veamos al Dios misericordioso. Es muy importante que se te revele cómo es el carácter de Dios, porque eso va a definir cómo es tu fe hacia Dios y tu relación hacia Dios. Yo, una de las cargas que tengo como pastor, como uno que quiere presentar la buena noticia de Dios, una de las cargas que tengo, digo, es que me encuentro con a veces prejuicios que tenemos hacia Dios, falsos conceptos. Y entonces nos cuesta relacionarnos con Dios porque quizás lo vemos como un Dios inhumano, como un Dios que es una especie de misterio, está en una nube, detrás de una nube, y unas veces permite por alguna razón que algo malo me suceda, y otras veces entonces está muy contento y me quiere bendecir, o hace cosas que para mí son realmente un misterio, ¿no? Y que yo estoy en una relación con Él y no sé bien a qué atenerme, si realmente le importa o no le importa mi vida. He encontrado personas que el asimilar a Dios como un Padre o como un Dios bueno, realmente quizás aquí lo pueden decir o lo pueden cantar, pero no ha llegado al corazón, no es una verdad en su vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que tienen una idea de Dios religiosa, o tienen una idea de Dios pues como un dictador, como un rey que está ahí en un trono sentado y somos sus muñequitos, sus piezas de ajedrez con las que Él está jugando. Nada más lejos de la realidad. Mira cómo lo expresa el Salmo 108. Y voy a leeros desde el versículo 8 del Salmo 108. Dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas, 103, he dicho 108, perdón, 103. El Salmo 103, versículo 8. Lo que pasa es que voy a leer hasta el 18, mucho 8. Salmo 103. Compasivo y clemente es el Señor. Compasivo. ¿Qué era compasión? Hemos dicho sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor, a ayudar a alguien que sufre. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Mira, dice así, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. O sea, es de una altura incalculable, como está de alto los cielos, el vasto universo de la tierra. O sea, su misericordia es infinita. Y dice para los que le temen. ¿Por qué para los que le temen? Porque para unos Dios es misericordioso y para otros Dios es ira, es inmisericordia. Ya no es un Dios que perdona y clemente. No. No es un problema de Dios hacia el hombre, es un problema del hombre hacia Dios. Dios es de grande misericordia para los que le temen, es decir, para los que recibimos esa misericordia, se hace realidad en nuestra propia vida. Y hay otros que, aunque Dios es misericordioso, rechazan
a Dios, lo dejan de lado y no se benefician de la misericordia de Dios todo lo que podrían beneficiarse, porque quiero decirte que la tierra está llena de su misericordia y que la gracia de Dios nos alcanza a todos, porque dice que Él, siendo el Altísimo, no se deja provocar por nosotros, hace salir el sol sobre todo, manda bendiciones y cosechas y alegrías y lluvias a buenos y malos, a justos e injustos. O sea, la gracia nos alcanza a todos. Pero una cosa es un poquito de la misericordia de Dios, que como seres humanos podemos tener, y otra cosa diferente es cuando tú le temes, cuando tú confías en Él y comienzas a tener una relación donde tú cada mañana te sacias con su misericordia. Entonces, por eso hace esa aclaración el Salmo 103, y ahora voy a volver a leer en el versículo 11, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. O sea, Él nos perdona y su perdón hace que nos aleja de nuestros pecados, nuestras transgresiones, y Él nos perdona y lo olvida para siempre. Lo echa al fondo del mar, dice, y nunca más se acuerda. Qué tremendo. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. ¡Wow! El hombre, verso 15, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece, y cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, su misericordia es grandísima, es eterna, es para siempre. Para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Entonces, aquí está hablando de que Dios es un Dios de gran misericordia y que no se olvida de que somos polvo. Él sabe que somos débiles, que somos frágiles, que luchamos contra nuestras limitaciones, luchamos contra nuestros pecados. Y también dice que se compadece de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Así se compadece el Señor de nosotros, de cada uno de nosotros. Yo he estado en momentos de gran dolor para un padre, quizás porque he tenido que presenciar o presidir incluso un funeral, y un padre ha estado enterrando a su niño, a su joven, a su hijo, por un accidente o por una enfermedad, ha fallecido el hijo de alguien y he tenido que ser parte de ese momento. Siento compasión, siento misericordia, pero no se puede comparar lo que yo siento a lo que ese padre siente, porque es el hijo o esa madre siente, es el hijo que llevó en su seno, es el hijo que ese padre tuvo en sus brazos y fue su alegría y lo ayudó a crecer y ahora ha fallecido. Entonces, la compasión de un padre no se puede comparar con la compasión de otra persona, aunque amemos mucho a alguien. De la misma forma, Dios es tu Padre y Dios se compadece de cada uno de nosotros, porque es nuestro Padre que nos ama. ¿Os acordáis en ese momento en el que Salomón, vienen dos mujeres y querían partir al niño? Que querían quedarse con el niño cada una de ellas. Entonces, Salomón no sabía quién era la madre. Y una decía, es mi hijo, y otra decía, no, es mi hijo. Y Salomón no sabía quién era la madre. Entonces Salomón apeló a que él sabía, la que sea la madre de verdad tiene misericordia. Y le dijo a un soldado, dame una espada, vamos a partir a este niño por la mitad. Y le damos una mitad a cada madre y se acabó el problema. Y entonces una de ellas dijo, no, que ella se quede con el niño, yo renuncio, yo soy la madre, pero yo renuncio, que ella se quede con el niño, pero no le quiten la vida. Y Salomón dijo, esta es la madre, porque se encendió la compasión, la misericordia, estuvo dispuesta a perder incluso a su hijo con tal de salvarle la vida. Salomón entendía de misericordia perfectamente. ¿Por qué? Porque su historia, la historia de Salomón es una historia de misericordia. Tened en cuenta que David había adulterado con Betsabé.
el primer hijo murió, perdieron el primer hijo, y Salomón era el segundo hijo de ese matrimonio. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de David y de Betsabé. El Señor tuvo misericordia de Salomón, al punto que cuando tuvo que elegir Dios un heredero para el trono, escogió no otro hijo de David, sino a Salomón, el hijo de la paz. Salomón, su propio nombre, habla de shalom, de paz, el hijo de la paz, porque Dios había perdonado el pecado de David, de Betsabé, y había tenido misericordia de Salomón. Así que Salomón, su trono tenía un firme fundamento de misericordia, porque él mismo estaba allí por la misericordia de Dios. Y ahora él usa ese conocimiento de la misericordia y la sabiduría enorme que Dios le dio para determinar: la madre verdadera tiene misericordia. Pues te quiero decir una cosa: Dios se duele por ti como un padre. Él tiene misericordia de nosotros como un padre. Tú estás sufriendo y Él no es que no le importe, no, en absoluto. Te comprende, se duele, quiere ayudarte, quiere salvarte, tiene misericordia de ti. Pero si Él es tan bueno, ¿por qué ha permitido esta enfermedad? Mira, te voy a decir una cosa. Más que determinar que Él es el que la ha causado, la ha permitido, comprende que Él llevó tu enfermedad en la cruz y que Él está ahí para sanarte y para ayudarte y acompañarte en el proceso. Comprende lo que dice en Hebreos capítulo 4, que dice, voy a leértelo, Hebreos capítulo 4, acerca de Dios hacia nosotros. Y leo en el versículo Hebreos 4, está hablando de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Hebreos 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este es Jesucristo, que Él puede compadecerse porque fue hombre. Él comprende lo que es el dolor, la traición. Él comprende lo que es la soledad. Él comprende lo que es el frío, el hambre. Él sabe lo que es el cansancio. Él sabe lo que es sacar hacia adelante una familia, trabajar. Él sabe lo que es vivir en una aldea, ser despreciado, juzgado mal. O sea, Él puede comprender. Él fue tentado, de hecho, Él fue tentado como un hombre, pero no cayó en ningún pecado. Pero Él sabe lo que es la lucha contra el pecado. Él sabe lo que es la lucha contra la tentación, solamente que Él siempre venció. Pero Él puede comprender cómo es nuestra condición. O sea, no solamente Dios nos ama como un padre y nos conoce porque es nuestro creador. Dice que sus ojos vieron nuestro embrión. No solamente Dios nos puede comprender porque Él es omnisciente. Entonces Él comprende cada pensamiento. Él conoce nuestra propia vida mejor que yo me conozco a mí mismo. Pero es que Dios me puede comprender porque Él, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho hombre. Jesús es al mismo tiempo el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, Dios y hombre. Por eso es nuestro sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, que puede compadecerse, dice aquí, de nuestras flaquezas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Él te entiende, Él sabe de qué estamos hechos. Entonces, Él cuando te acercas, no dice que harto estoy de los hombres, qué cansancio el pecado del hombre. Mira, otra vez está en la misma situación, en la misma tristeza, en la misma depresión. No. Él es tu Padre. Él te ama, Él se duele contigo y se compadece. Como yo me puedo compadecer de alguien, para mí no es difícil tener compasión de un pecador. ¿Por qué? Porque yo soy pecador también. Para mí no es difícil sentir dolor por alguien que está
con depresión, porque sé lo que es estar con depresión. Para mí no es difícil comprender la ansiedad de sacar hacia adelante unos hijos, un matrimonio, fallar, a veces sentirte que no has dado la talla. ¿Por qué? Porque es mi vida también, es el día a día para mí. Entonces puedo compadecerme, puedo entender. Pues Jesucristo, déjame decirte, que Él puede entendernos, que Él puede dolerse y es poderoso para socorrernos, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, cuando te acercas al trono, vas a encontrar a un Dios que tiene misericordia. Cuando te acercas a un trono, no vas a encontrar a un Dios que te va a castigar. No vas a encontrar a un Dios que, de acuerdo a los méritos que hayas acumulado, a lo bueno que has sido, entonces Dios te va a amar. Pero si no has dado la talla y no has hecho todas las cosas bien como deberías hacerlas, entonces te va a dar la espalda y va a estar enfadado contigo. Ven otro día, vuelve otro día. No, vas a encontrar a un Dios que abre los brazos. Yo, por ejemplo, soy padre y te digo una cosa. Siempre quiero ayudar a mis hijos, pero especialmente yo cuando los veo que están mal, tristes, preocupados, cuando los veo con un agobio o que están malhumorados, siempre les amo, pero en ese momento más sé que me necesitan. Así es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Algunos tienen una relación con Dios que parece una relación que es de obras, que tienes que hacer obras para que Dios te bendiga. Pero déjame decirte que la relación con Dios no es así, es una relación por gracia. Él es misericordioso y todo lo que Él hace es en base a la misericordia. Se relaciona así con nosotros, con misericordia, con amor. Siempre nos perdona, siempre nos ama, nos comprende perfectamente. Por favor, que se te revele cómo es Dios. Que su amor excede todo conocimiento, porque entonces tú vas a tener la libertad de venir al trono de Dios, porque vas a venir con confianza ya que sabes quién está allí sentado. Eso no quiere decir que Él no es santo y justo, o sea, entiéndeme, no estoy diciendo que, bueno, le voy a tratar, al fin y al cabo sé que siempre me va a amar, siempre me va a perdonar y entonces a la ligera, no, Él es santo, ¿verdad? Él es digno de ser temido. Él es el juez de toda la tierra. Respeto, pero es mi Padre también. Y me acerco y dice que es el trono de la misericordia, donde voy a hallar gracia para la ayuda oportuna. O sea, la gracia que necesito puntualmente para lo que estoy viviendo. Entonces, te confieso que en mi propia vida, ¿cómo ha sido mi experiencia con Dios? Lo que me ha enamorado de Dios es esto que te estoy contando. Es encontrar que aunque yo le he fallado, Él sigue fiel. Es encontrar que Él no se cansa de mí. Lo que me ha llevado a mí a no pecar, a querer vivir en santidad, es que se me reveló. Además me acuerdo el día que se me reveló la cruz del Calvario y vi a Dios hecho hombre, cargando mi corona de espinas, asfixiándose en una cruz porque no podía respirar, desnudo, siendo el oprobio, derramando su sangre, azotado, traspasado, y que lo estaba haciendo por amor a mí, y que esa sangre que derramaba era el precio por mi salvación y era la provisión por mi perdón. Y cuando yo vi eso, yo dije, Señor, ¿cuánto ha costado mi salvación? ¿Cuánto ha costado el perdón de mis pecados? Mis pecados han llevado a Dios a tomar mi lugar y morir y pagar lo que yo tenía que haber pagado, mi castigo. No quiero pecar más porque el precio que se ha pagado por mi perdón es tan alto que yo no quiero tenerlo en poco. No quiero fallarte. Quiero, Señor, ante tal gesto de amor,
quiero corresponderte con gratitud y con amor. Algunos lo entienden al revés porque yo creo que no tienen una revelación correcta y dicen, bueno, al fin y al cabo si peco, yo sé que hay perdón. Si peco, yo sé que, bueno, pues hay gracia, ¿verdad? Y hay sangre que me limpia. Pero es como tener en poco la sangre que te limpia. Es como, no sé, como decir, bueno, como mi padre es rico, aunque le ha costado muchísimo hacer un capital, pues yo voy a darme la buena vida, que aunque gaste el dinero, yo sé que mi padre tiene mucho. Estás insultando el trabajo y el esfuerzo de tu padre. Estás malgastando lo que tanto ha costado. Y deberías más bien reconocer y valorar el esfuerzo y administrar bien. Pues así es con la gracia y la misericordia. Yo no la puedo administrar como que no ha costado nada. Sé que hay provisión, riqueza de la misericordia y de la gracia de Dios, sobreabundante riqueza de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero eso no quiere decir que la voy a malgastar, sino que yo quiero demostrarle al Señor que lo valoro. Y tengo la confianza cuando me acerco de recibir esa misericordia, de recibir esa gracia. Él se compadece como un padre. O sea, no le cuesta amarnos. Le sale natural porque Él es misericordia y porque somos sus hijos. No hace un gran esfuerzo por tener misericordia porque Él se deleita en el perdón y en la misericordia. Así es Dios. Y esa misericordia la tiene por cada uno de nosotros. Quiero compartirte una canción de mi hijo Enoch que se llama Abba. Y la uso, entre otras cosas, porque no tenemos problemas para usarla, por los derechos de autor en YouTube y en Facebook y en todo eso, pero también por el tema en sí, que tenemos esa confianza de decirle papá al Señor. Su amor nunca falla, Él siempre me abraza. Una bendición y que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Después de la canción seguimos misericordiosos. Eso es lo que hoy nos habla Dios en tiempos, fe en tiempos de pandemia. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Tú decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 tú me amaste primero con amor verdadero. Oh, 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 y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar.
siempre me abrazas. Tu amor siempre me guía, tu amor me consuela. Me amaste primero con amor verdadero. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, y mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla. En vivo con todos ustedes aquí, Fe en tiempos de pandemia, en radio y en televisión Vida, y también en una redifusión en la noche, en fin de semana, o cuando quieras acceder a este contenido en YouTube, en podcast, en nuestra propia app. Haces bien en descargar nuestra app en Vida RTV, Radio Televisión Vida. Búscala tanto en tu tienda para Apple, que sería ¿cómo sería? El Apple Store, y también en Android. ¿Cómo sería en Android? Creo que es el Play Store. Ahí puedes descargarte la app y tenerla en tu tablet o en tu teléfono móvil. Mi respuesta ante la misericordia, ante el amor de Dios, es adorarle. Estamos hablando de misericordiosos. Jesús dijo, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y os decía que para ser misericordiosos, primero se nos tiene que revelar, tenemos que ver a Dios como misericordioso. Y en segundo lugar, también tenemos que recibir esa misericordia. Ahora quiero entrar ahí, pero ¿sabes que en hebreo el término misericordia es hesed, que se puede traducir como bondad, piedad, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, gracia o misericordia? Y en griego, eleemon, compasivo o misericordioso, que viene de leos, compasión y misericordia. El salmo que habla más de la misericordia, por si no lo sabías, es el Salmo 136, donde allí 26 veces en cada versículo habla de que la misericordia de Dios es grande, es para siempre. El más grande, el único Dios, el Dios verdadero es bueno. Como dice nuestro pastor Juan Radamés Fernández, menos mal que solo hay un Dios y es bueno. Imagínate que hubiese un Dios y fuese un déspota, un despiadado, un Dios sin misericordia. Pues no, la buena noticia es que el Creador, el único Dios verdadero, el Dios de dioses, como dice aquí en el Salmo 136, el Señor de señores, Él es un Dios de misericordia. Y todo lo hace por su Gesed. Gesed, el término en hebreo, misericordia. Todo lo hace sobre la base de la misericordia. De hecho, el fundamento de su trono es un binomio que es misericordia y verdad. Es muy importante. Hay un montón de textos donde van juntas de la mano la misericordia y la verdad. Y casi que son inseparables, forman un todo, la misericordia y la verdad.
Dios es un Dios de misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios no se desbalancea hacia la misericordia fallándole a la verdad o hacia la verdad dejando de lado la misericordia, sino que Él es un Dios que al mismo tiempo tiene misericordia y es un Dios de verdad. Es un Dios de paz, pero es un Dios de justicia. Y Él, tenemos que conocerlo así, un día será el juez y hará justicia a todos los hombres. Habrá un pago para aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Hay perdón, hay misericordia. Pero para todos aquellos que se obstinan, se endurecen, dejan de lado la gracia de Dios, un día van a estar delante del juez. Y el juez le va a decir, pero si yo di a mi hijo para perdonarte, si yo te di el regalo del perdón, que me costó a mí muchísimo ver a mi hijo morir, derramar su sangre en la cruz, no me has querido como abogado defensor, ahora tengo que ser tu juez, porque hay algunos que piensan de un Dios que hasta el diablo se va a salvar, un Dios que tiene tanta bondad y tanta misericordia, que todo lo va a perdonar, pero oígame, Dios es justicia también. Y Dios no puede fallarle a la verdad. Y hay tantos crímenes, atrocidades, fechorías en la tierra que debe ser un consuelo para nosotros saber que un día hay muchos que van a estar delante del juez y no van a poder engañar, no van a poder retorcer el derecho, no van a poder ocultar, porque todos los libros serán abiertos y todo estará a la vista de Dios y de sus ángeles y tendrán que dar cuentas. Por eso Dios es fuego consumidor. Es bueno tener un temor y temblor porque Él es juez y Él es verdad. Y entonces Él no va a fallarle a la verdad. Él va a decir a cada hombre la verdad, que la paga del pecado es la muerte, que sus actos tienen consecuencias, que tienen que responder ante la justicia. Pero nos ofrece, ahora que estamos a tiempo, la salvación en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Él nos dice, ¿sabes qué? Que yo te quiero perdonar todo lo que tú has hecho y ayudarte a que subsanes tu mal, tu daño, a que pagues a los hombres lo que les debes. Te quiero ayudar a restaurar tus pecados y tus errores y te ofrezco mi misericordia y te ofrezco mi perdón. Pero si dejas de lado la misericordia solamente, te espera la justicia, el trono de la justicia de Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué se refiere? Que Dios, aunque Él es verdad y te dice la verdad de tus pecados, sin embargo, la medicina para nuestros pecados y para nuestros errores, para todo lo que podamos haber hecho, es su misericordia, su gracia y su perdón. Entonces deja que venza la misericordia en tu vida. Hay un salmo que es maravilloso, el Salmo 85 dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Te lo voy a leer. Mira, Salmo 85, verso 10. El Salmo 85, 10 dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. ¿Dónde se produjo este milagro? Ahí lo tienen también en sus pantallas. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. En la cruz. En la cruz, Dios estaba haciendo justicia. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el lugar de los pecadores y Dios trató con justicia y verdad. Dios se enfadó. La ira recayó sobre su propio Hijo. Y el castigo, la condena que todos merecíamos. Entonces la justicia fue satisfecha y Dios hizo honor a la verdad. Pero al mismo tiempo, a través de ese vicario, de ese cordero que estaba muriendo en nuestro lugar, que estaba pagando por nuestros pecados, el Señor puede ahora, para los que creemos en Jesús, darnos misericordia, ofrecernos paz, ofrecernos la salvación. Porque ya uno murió en mi lugar, ya uno pagó mi deuda, ya uno recibió la ira
Entonces ya está satisfecha la justicia y la verdad. Ahora me puede tratar Dios a mí con todo su amor y con toda su misericordia. Es más, te voy a decir una cosa. Dice en el Salmo que hemos leído 103, no me ha pagado según mis pecados. No me ha tratado como yo merecía según mis pecados. Como está de lejos el oriente del occidente, alejado de mí mis transgresiones. Cuando yo vengo en el nombre de Jesús al Padre, creyendo y confiando en Jesucristo, que es un acto de poner mi confianza en la vida perfecta de Jesús, en lo que Jesús ha hecho, y venir en el nombre de Jesús delante de Dios con arrepentimiento y con fe. Dios me trata como Cristo merece ser tratado. O sea, mira el intercambio. En la cruz, el Padre trató a Jesús como yo merecía ser tratado por mis pecados. Pero ahora, cuando yo vengo a Él, Él me trata a mí como Jesús, su Hijo, merecía ser tratado. 3 veces dijo, este es mi Hijo en el que estoy contento, en el que estoy agradado. Jesús no pecó, vivió una vida santa, una vida de justicia, una vida que fue el Hijo que agradó al Padre. Entonces ahora el Padre me trata a mí como merece tratar a Jesús. Se me atribuye la justicia. De Dios un regalo, esto es impagable. Una vez una madre solicitó a Napoleón, el emperador Napoleón, el perdón para su hijo. El emperador le dice a la madre, no puedo, es el segundo delito grave que comete este hombre y la justicia de este imperio de Francia exige su ejecución. No pido justicia, dijo la madre, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece, su hijo no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió esta intercesora, su excelencia, si se la mereciera, ya no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así se salvó la vida de este hijo. Es una historia verídica. La misericordia no se merece. La justicia es que se trata a la persona juzgada como merece ser tratada, según lo que indica la ley o la verdad. La misericordia es que se nos trata no como merecemos por nuestros pecados, sino que se nos trata con perdón, con benevolencia, con compasión. Y se nos trata como merecería el Padre tratar a Jesucristo. Entonces, queridos míos, eso, cuando tú recibes esta misericordia, cuando tú recibes este perdón, eso te transforma la vida. Es como Jesús que puso esa... Bueno, yo creo que podríamos escucharlo de labios de Jesús, cuando Jesús habla de Mateo 18, del 26 al 35, 2 hombres, y uno había sido perdonado muchísimo, y otro debía muy poquito al que había sido perdonado. Bueno, pues el que había sido perdonado muchísimo se encuentra con el que le debía muy poco y no tuvo misericordia. Había recibido misericordia y este ahora no tiene misericordia. Vamos a escucharlo de labios de Jesús. Es Mateo 18, del 26 al 35. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado,
su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué historia contó Jesús? Es como que, en términos de hoy, aquel siervo le debía al Señor 10 billones de euros. Billones de euros. Y no tenía forma de pagarlos. Y el Señor le perdonó. El Señor de esta historia le perdonó y dijo, está bien. Ni siquiera, en mi lógica, dice, oye, pues te vas a quedar como esclavo tú y tu familia. No los puedes pagar, pero te compro por esa deuda que has tenido con este reino. No, le deja ir, tiene perdón, tiene misericordia. Y este hombre se va, que esto es una de las cosas que yo no entiendo, porque después de que uno ha sido perdonado tanto, tenía que haber dicho a aquel hombre, no, ¿dónde voy, Señor? Yo ya me quedo para siempre para servirle a usted. Usted me ha perdonado la vida, usted me ha perdonado 10 billones de euros. Y usted me deja ir, me ha salvado la vida, entonces yo me quedo para servirle, y para servirle con mi mujer y con mis hijos ya estoy en deuda, soy un deudor para con la misericordia que ha tenido usted. Pero este hombre se va y se encuentra con un vecino que le debía 100 euros, así es la diferencia, de 10 billones, 100 euros. Y entonces le dice el otro, ten paciencia y te lo pagaré. Y claro que podía pagar 100 euros. Este sinvergüenza no podría nunca haber pagado los 10 billones de euros. Pero, en cambio, se encuentra con un vecino que le debía solo 100 y le dice, ten paciencia y te lo pagaré. Claro que podía pagar en algún momento. Este hombre que acaba de ser perdonado con 100 billones de euros no puede perdonar a su vecino. Dice, no, tú me lo debes y yo te voy a denunciar. Y los que presencian la escena reclaman al Señor diciendo, tú tuviste compasión, una compasión ilimitada, escandalosa, porque la gracia es escandalosa. Y este no ha tenido ni un poquito de compasión de su vecino que le debe 100 euros. Entonces el Señor manda que vuelva al que había perdonado, al que había tenido misericordia, y dice, ¿no has podido tú tener compasión? Si yo te perdoné a ti tanto, ¿no has podido perdonar un poquito a tu prójimo? Pues ¿sabes qué? Al calabozo. Y allí hasta que pagues todo lo que me debes, que nunca lo podía haber pagado. Entonces, esto, cuando tú recibes la misericordia de Dios, te das cuenta de que tu pecado es enorme, es impagable, que tu pecado, la paga de tu pecado es muerte. La paga de mi pecado era infierno, una eternidad separado de Dios. Y Jesucristo ha pagado con su vida mi deuda, con su muerte. El Padre dio a su Hijo para perdonarme a mí. ¿Cómo no voy yo a poder perdonar al que me ha ofendido? ¿Cómo no voy a tener misericordia si he recibido tanta misericordia? ¿Cómo no voy a tener compasión si he recibido tanta compasión? O sea, puedo dar misericordia porque he recibido misericordia. Este hombre podía. Y ahí es donde entra la bienaventuranza que Jesús dijo, ¿os acordáis? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Que si yo no soy misericordioso, mi Padre entonces va a tener que tratar conmigo como en la parábola. Y por eso dice, perdónanos como tú nos perdonas, Señor. Te pido que me perdones como yo perdono al que me ha ofendido. Porque dice Jesús, dice, si vosotros no perdonáis al hombre, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, está diciendo el Señor, si después de tanto que yo te he perdonado a ti, tú no tienes misericordia, entonces tú estás siendo un juez. Tú estás fuera de la gracia, tú estás fuera de la compasión. Tú estás erigiéndote un juez de tu prójimo. Entonces, con el juicio con el que tú juzgas a tu prójimo, te voy a juzgar yo a ti. En cambio, si tú tienes misericordia, atraes misericordia, porque tú te mantienes dentro de la gracia, bajo el paraguas del perdón y de la compasión. Entonces el Padre dice, muy bien, hijo mío, así como yo he tenido misericordia de ti, tú estás teniendo misericordia
de tu hermano y eso, ¿sabes qué? Te bendigo con más misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero Jesús dijo también, cuidado, no juzguéis los unos a los otros, porque con la medida con la que tú juzgas serás juzgado. O sea, cuidado con cuando somos severos. Yo prefiero ser severo conmigo mismo, exigirme y ser un juez de mí mismo, a ser juez de todo el mundo y de todas las cosas, y severo, porque con la medida con la que yo juzgo, seré juzgado. O sea, si quiero que Dios tenga misericordia y que los demás tengan misericordia conmigo, yo quiero empezar teniendo también misericordia. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, porque tengo un Padre misericordioso. O sea, no me está pidiendo Dios algo imposible, sino que me está pidiendo algo que Él mismo me ha dado, perdón, para que yo perdone. Me ha dado compasión, ha tenido misericordia de mí para que yo trate a los demás también con compasión. Entonces, fijaos que hay un espíritu que a Jesús le indignó. Y es el espíritu religioso, el espíritu de los legalistas. Estos legalistas tenían una justicia propia, se sentían como merecedores de la bendición divina. En vez de venir delante de Dios como deudores, como que Dios, el Dios Santo, ha tenido misericordia de ellos, venían delante de Dios apoyándose en su propia sabiduría, conocimiento de la ley, su propia justicia. Yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo los días sábados, yo hago tantas obras, y es como que ellos sentían que hacían méritos y Dios tenía que bendecirles. Ellos venían como acreedores, como aquí traigo un cheque, aquí traigo, he trabajado para ser un justo y para ser un santo, y ahora traigo mi cheque para cobrar tus bendiciones. Así se sentían ellos. Entonces juzgaban a todos los hombres sin misericordia, porque ellos mismos no habían experimentado la misericordia. Bueno, pues Jesús con ellos tuvo unos enfrentamientos. Por ejemplo, me llama la atención el de Mateo 9, del 10 al 13. Vamos a verlo o vamos a escucharlo también. Mateo 9, del 10 al 13. Un enfrentamiento con estos religiosos. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día... No sacrificio. En Mateo 12, 7 les dice también, pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Cuidado por favor, porque se nos puede meter, por el hecho de conocer a Dios y de que ahora con su ayuda, pues somos gente que ha dejado vicios, ha dejado pecados, ahora nos conducimos como buenos ciudadanos, intentamos tener buenas familias, pero se nos puede meter una especie de orgullo espiritual y sentirnos moralmente superiores y que se nos olvide la purificación de nuestros pecados y la misericordia que hemos recibido. Entonces que se nos meta como un espíritu de condenación, de juzgar a los demás. Estos fariseos, en vez de alegrarse de que venían los pecadores donde Jesús, come con pecadores. Estaban escandalizados. Y entonces Jesús dice, pero si yo he venido a por los enfermos, no a por los sanos. Y además, vosotros que queréis agradar a Dios y hacéis tantos sacrificios y obras y todo eso, aprended esto. Id, es como que los manda a darse un paseíto. Los manda a paseo. Id a dar un paseíto y meditad. ¿Qué quiso decir el profeta con esto de misericordia quiero
y no sacrificio. Pensad en eso. Pues bueno, eso es lo que está en Miqueas, la adoración que a Dios le agrada, que es un texto tremendo. Te lo quiero compartir y lo vamos a poner ahí de faldón también. Miqueas capítulo 6. Como digo, esto es peligrosísimo. Cuando se mete en la iglesia ese espíritu, en el cristianismo, ese espíritu de juzgar. ¿Dónde está Miqueas? ¿Os acordáis? ¿Viene después de Amós, puede ser? No, después de Amós viene Abdías. Después de Jonás viene Miqueas. Capítulo 6 y versículo 6. Este es un pasaje maravilloso. Pero, como digo, a mí me preocupa cuando percibo como que se nos mete hablamos de la gente, ¿no? Y ya se nos olvida que nosotros somos ciegos, enfermos. Se nos olvida que Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Que si no es por la gracia, nosotros estaríamos igual o peor que cualquier hombre. Entonces, ya comenzamos a ponernos como en una especie de tribuna de jueces. Cuidado con eso. Claro, no nos podemos desbalancear tampoco. O sea, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. A veces en la iglesia también puede haber una tolerancia excesiva en el sentido de que de repente alguien se equivoca. Yo sé de personas que han estado en liderazgo y han cometido un error grave, una inmoralidad grave. Y entonces rápido, el Señor te ama, te perdona y se les restaura. Y Dios no es así, porque Dios es un padre y yo cuando corrijo a mis hijos a veces les tengo que castigar, disciplinar, tengo que enseñarles. Cuando digo castigar no es que ando pegándoles, pero a lo mejor les voy a dejar sin tele o sin su videojuego, sin salir, les quito algo para que ellos mediten en lo que han hecho, para que ellos se den cuenta que ha sido un daño el que han causado y quiero ver que ellos han aprendido la lección. O sea, se trata de eso, de que aprendamos, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas que son tratadas solo con la medicina de la misericordia, probablemente el mal sigue de fondo. Eso es una curita superficial. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, tienen que estar las dos medicinas, la misericordia y la verdad. En lugares donde hay un desbalance hacia la justicia y la verdad, te matan, es legalismo. Parece un evangelio basado en nuestras propias obras, en, como digo, hacer méritos. Y también conozco lugares donde podemos caer en eso, en ser desbalanceados hacia la paz y el amor y la misericordia. Y entonces llega un momento en el que queremos ser más buenos que Dios. Y no es eso tampoco. Tiene que estar como en Dios, que está ese balance en su carácter, en su trono, el fundamento en misericordia y verdad. Delante de Él van la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, ponlas como adorno de tu vida, la misericordia y la verdad. Nos tenemos que vestir con esas dos vestiduras o mantos, o tenemos que tener esa medida de medicina, de misericordia y verdad. ¿Qué quiere decir? Que alguien, tenemos que restaurarlo, tenemos que decirle la verdad de su pecado, de sus hechos, compadeciéndonos porque es un pecador como yo podía haber caído lo mismo que esa persona, pero entonces hablarle del perdón, de que Dios le quiere restaurar y de que hay un proceso de reparar su daño, de que Dios te levanta cuando caes, y etcétera, ¿no? Entonces, la iglesia es para los pecadores un hospital. La casa del Señor es un lugar de sanidad, es un lugar donde tiene que sentirse aceptado un pecador como Jesús, que se sentaba a la mesa con los publicanos. Pero entonces, voy ahí para ser tratado de mi ceguera, o de mi problema de alcohol, o de mi problema de promiscuidad, o de mi problema de depresión, o de ira, Dios me va a ayudar con su misericordia y su verdad a cambiar. Entonces, ese espíritu religioso es lo más contrario al reino de Dios. De hecho, si tú piensas cuando Jesús se puso enfadado de verdad, no fue tanto con los pecadores, fue con esos legalistas
que mataban a la gente con la ley, mataban a la gente en nombre de Dios. No representaban el corazón ni el carácter de Dios. Jesús les dice, aprended, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, pues eso es el mensaje de los profetas. Por ejemplo, mira lo que dice en Miqueas, capítulo 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mira, está hablando, ¿qué espera Dios? ¿Que le dé un sacrificio de miles de carneros, ríos de aceite? Es una exageración. ¿Que dé a mi hijo para que Él me perdone? ¿Eso es lo que Dios espera? No. Verso 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esos son los sacrificios que al Señor le agradan. Practicar la justicia, amar la misericordia. No es solamente hacer misericordia, es deleitarme, es amar la misericordia. ¿Y quién es alguien que ama la misericordia? Un misericordioso. Y andar humildemente con tu Dios. Hoy en Fe en tiempos de pandemia estamos hablando de estas cosas, de ser misericordiosos como Dios, nuestro Padre, es misericordioso. Y vamos con un cántico en la voz de nuestro hermano David Barbosa, se titula Eres mi porción. Espero que os bendiga y después de este canto entramos en la recta final de este día, de este programa. Mi confianza y poder está en aquel que me salvó, Rey de paz y misericordia, por amor se entregó. Por siempre cantaré de tu bondad, por siempre reinarás en gloria. Poderoso Redentor, a ti todo el honor. Sobre todo tú estás, tu palabra no pasará, siempre fiel a tus promesas, soberano sin igual. Por siempre cantaré de tu bondad, por siempre reinarás en gloria. Poderoso Redentor, a ti todo el honor.
Te adoraré por la eternidad. Tú eres mi porción. Te adoraré por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Por siempre cantaré de tu bondad. Por siempre reinarás en gloria. Poderoso Redentor, a ti todo el A ti todo el honor. Cristo es nuestra porción. Rey de gloria, Rey de misericordia. Muchas gracias a nuestro querido David Barbosa por compartirnos esa canción que, por cierto, es de su puño y letra. La ha compuesto él. Dios nos dice que nosotros no solo hagamos misericordia, sino que seamos misericordiosos. En Lucas 6:36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No podemos tener otra naturaleza diferente a la de nuestro Padre. Como hijos de Dios, Él es misericordioso. Y eso es lo primero que hemos visto, a Dios como misericordioso. Segundo, recibir su misericordia. Tercero, entonces, podemos ser misericordiosos. Y por último, practicar la misericordia. Los hijos de Dios hemos recibido de dos formas la misericordia. Primero, la hemos recibido como una naturaleza. Es decir, cuando Jesús dice, sed misericordiosos, no es que el Señor te pide algo que parte de ti, de tu carne, de tu fuerza, sino que nos ha dado una capacidad. Es una naturaleza, su espíritu, su corazón, su amor ha derramado en nuestros corazones. En el nuevo nacimiento y en la conversión se restaura su dignidad, su imagen. Entonces, como es nuestro Padre, somos nosotros. Recuperamos su ADN, su naturaleza. Si Dios es misericordia, nosotros somos también misericordiosos. En segundo lugar, también, ¿de qué otra forma hemos recibido la misericordia? No solamente como una naturaleza, sino también como un perdón, una compasión que Él ha tenido de nosotros. Por eso dice en Efesios 4:32, mira, en Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Otra vez, sed más bien amables unos con otros. Los cristianos tenemos que ser gente amable, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora, para mí es muy fácil ser amable con quien es amable conmigo. Es muy fácil ser misericordioso con personas buenas o personas que simplemente no me han hecho ningún mal.
Pero decir en la cruz, Jesús, perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Que Esteban diga, perdónalos, Señor, no se los tenga en cuenta, que me están matando, que me están apedreando. Que Pablo, allí en Hechos, capítulo 22, a la multitud que lo quería despedazar en Jerusalén se vuelva y les hable del amor de Dios. Ahí mismo, en ese momento, a la multitud que te quería matar, intervienen los soldados romanos y él se para y dice, déjenme un segundito, y les predique el evangelio para que se conviertan y sean salvos. Eso es amar sin que la persona merezca. Eso es amar al enemigo, al que no te ama. Y eso es ser misericordioso. No es, como decía la mujer a Napoleón, al emperador, si fuese algo que mi hijo merece, no sería misericordia, sería justicia. Pero no le estoy pidiendo justicia, le estoy pidiendo misericordia. Que trate a mi hijo con perdón, no como merece, sino algo no merecido, es gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser amables con todo, especialmente con quien no lo es conmigo. ¡Wow! Amar al que no me ama, a mi enemigo, bendecir al que me maldice. Y ser misericordioso como Dios, que no se deja provocar por los hombres, que da a todos los hombres bendiciones, aunque los hombres le niegan, dicen que no existe Dios, blasfeman. Él sigue bendiciendo, amando, los trata, vence con el bien el mal, los trata con misericordia. Así tenemos que ser nosotros. Dice, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, ¿de qué forma yo puedo ser misericordioso? 1, porque he recibido su naturaleza. 2, porque he recibido misericordia, puedo dar. Tengo el tanque lleno de perdón, puedo perdonar. He recibido compasión, entonces yo también puedo tener compasión. Recuerdan que compasión es que me duelo con el que sufre, intento ayudar al que está en necesidad. Muy bien, estoy terminando por el tiempo, se nos ha ido tan rápido el tiempo, pero quiero que veáis lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Primera de Pedro 3, 8, dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Nosotros, para eso estamos en la tierra, para bendecir aún al que no nos bendice a nosotros, parece que no lo merece. Sed compasivos, misericordiosos, eso es lo que Dios quiere. Pero fíjate, lo puedo hacer por deber, por obligación, y el Señor dice que no, que ame la misericordia. Hemos leído en Miqueas, que la practique la misericordia. Me acuerdo de Corrie ten Boom, mi amiga Corrie ten Boom, que se ha convertido para mí, viendo de su biografía, en una amiga, y ella estuvo en campos de concentración, nazis, alemanes. De hecho, allí murió su padre y su hermana en campos de concentración. Y la querida Corrie ten Boom, ella fue una luz en ese mundo de oscuridad. ¿Os acordáis? El refugio secreto. Ella, su familia albergó a judíos y los ocultó para que no fuesen apresados por el Tercer Reich. Y ellos mismos después de un tiempo son descubiertos y acaban yendo a campos de concentración. Allí sufren toda clase de vejaciones y ella ve cómo compañeras van a las cámaras de gas, cómo su propia hermana enferma y muere, o sea, pierde a su papá y casi ella muere, pero se salva milagrosamente por un milagro de Dios. Ahora el Señor le lleva a Corrie ten Boom
a predicar el Evangelio, a contar su historia, que en esos campos de concentración ganó almas para Cristo, llevó esperanza, aún bendijo a los oficiales nazis y mantuvo la fe en ese infierno, en ese mundo tan complicado de la Segunda Guerra Mundial. Después ella va a predicar el Evangelio por el mundo entero y también a predicar el Evangelio ni más ni menos que a alemanes, a predicar el Evangelio a Alemania. Y estando allí, en una reunión, se encuentra con uno de los soldados del campo de concentración más despiadados que había. Ahora resulta que este hombre está allí escuchando la palabra de Dios y se ha entregado a Cristo. Y al final de la reunión, él viene a donde Corrie y le extiende la mano y viene a pedir perdón y a esperar el perdón de ella. Y a ella, en ese momento, como humana, le viene al recuerdo todo el mal que ese hombre hizo, cómo trató a las mujeres, cómo fue culpable de la muerte de su hermana y de otras. Y le gustaría, en vez de darle la mano, darle un bofetón más bien. Pero toma la decisión: Señor, como tú me perdonaste a mí todos mis pecados, yo tomo la decisión de perdonar a este hombre. Y dice que en el momento en el que ella toma la decisión, el amor de Dios fluyendo, o sea, el Espíritu Santo, el amor de Dios fluyendo, le da la mano a este hombre y pudo sentir como una corriente de amor. Y ella dijo: te perdono, te perdono, pero dijiste como Dios me perdonó a mí. Ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Qué maravillosa historia de perdón. Ahora, quiero decirte que ella misma, Corrie, cuenta que años después, un día la visita su sobrino. Y su sobrino le habla a Corrie de ciertos amigos con los que hace tiempo que Corrie ya no tiene relación. Entonces Corrie cuenta que esos amigos la traicionaron y le hicieron daño. Y que ella no ha tenido más relación con ellos, pero por culpa del mal que le han hecho. Y el sobrino le dice: pues tía, igual bendícelos y perdónalos. Y ella dice: sí, yo los perdono, yo los bendigo, pero es que mira, es que yo tengo guardadas aquí. Y entonces abre un cajón y tenía guardadas unas cartas que demostraban que ella efectivamente había dicho la verdad y ellos le habían hecho un daño. O sea, esas cartas eran la prueba de que ella era la ofendida y ellos los ofensores. Ahí tenemos una foto en televisión de Corrie ten Boom, como qué bárbaro, ¿no? Qué jovencita está ella allí. Entonces ellos son los que me hicieron daño. Mira, aquí está la prueba, le dice. Entonces sonríe su sobrino y dice: tía, ¿por qué guardas esas cartas? Y Corrie se queda, porque demuestran que yo tenía la razón. Entonces, tía, todavía tienes la ofensa en tu corazón, todavía estás lista para resolver este incidente. No los has perdonado de verdad, tía. Si los has perdonado, como Jesucristo rompió el documento de deuda, hubieses echado al fuego esas cartas ya hace tiempo y lo hubieses olvidado. Entonces el sobrino se fue y Corrie se quedó pensando: ¿cómo puede ser que yo, que fui capaz de perdonar a los oficiales alemanes y llevar el Evangelio al país que más daño me hizo, Alemania, un país destruido, llevarles la esperanza, la buena nueva? ¿Cómo puede ser que yo, que di ese fruto maravilloso hace años, ahora me cueste trabajo el perdonar a estos hermanos míos que me han hecho muchísimo menos? El fruto de ayer no servía hoy. Corrie necesitaba un nuevo fruto. O sea, el que perdoné ayer no quiere decir que no voy a necesitar la gracia de Dios para perdonar hoy. El fruto del Espíritu, del amor de Dios hoy. Entonces Corrie dijo: Señor, perdóname. Tú me has tenido paciencia, has tenido misericordia, me has perdonado en Cristo y rompiste el documento. Y ahora yo decido perdonarlos a estos hermanos míos, y echó a la chimenea, al fuego, las cartas, los documentos que probaban que ella era la que tenía razón. Señor, yo ya olvido el incidente y en todo caso hasta asumo yo la culpa de lo que pasó. Y de todo corazón los bendigo y los perdono. Y se sintió Corrie libre, se sintió liberada,
que lo que había hecho de verdad era el perdón genuino, el perdón del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros tener misericordia, ser misericordiosos en ese nivel que Jesús nos contó? Que pongamos la otra mejilla, que amemos a los enemigos, que si alguien nos pide le demos, que seamos perfectos como nuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos y sobre justos e injustos, para que podamos ser hijos de Dios, que Él es misericordioso y nosotros también. 1, porque hemos recibido su naturaleza. Y aquí te invito a que si todavía no le has dado tu vida a Cristo, se la des. Él te perdona, te ama, pero también viene a morar su Espíritu Santo en ti. Y te quiero decir que el Espíritu Santo te da un nuevo corazón, el Espíritu Santo te da una nueva naturaleza, una fuerza para que tú ahora venzas el pecado y hagas lo que agrada a Dios. En segundo lugar, ¿cómo yo puedo ser misericordioso? Practicar la misericordia, amar la misericordia, con el perdón que Dios me ha perdonado, con la compasión. Nunca se me puede olvidar la misericordia que Dios me ha tenido a mí. Entonces, del Espíritu nace. Es una fuente que Dios ha puesto en nosotros. Tú ya no puedes decir, no puedo perdonar. El Señor te da la capacidad, la habilidad. No puedo tener misericordia. El Señor te dice, perdona a ese tío que te hizo daño, a esa abuela que dijo una palabra mala sobre ti. Perdona a ese jefe que no te pagó como debería pagarte. A esa hermana que no supo estar a tu lado quizás en un momento en el que necesitabas una llamada, un abrazo. Perdona a tus pastores que quizás no hemos sabido hacerlo lo bien que tú esperabas. Ten misericordia de tu pareja que tiene sus fallos, que quizás hay una deuda, hay una lista de cosas que tienes ahí muy presentes, pero el Señor te va a dar la gracia para que trates con misericordia, perdones, rompas esa lista. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso no quiere decir que te vuelvas un ciego y que ahora te pisoteen y no hagan nada. No, hay que hablar verdad también y decirle a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Esto me duele, que no me ayudes en un momento dado, que me hablen mal, que seas simpático con otra gente y conmigo no, que vuelvas del trabajo y no salgan palabras amables, no sé. Esto me duele, que hace tiempo ya no me dices que te quiero. ¿Por qué? Porque entonces la otra persona se da cuenta y puede rectificar con misericordia y verdad. Pero sin acritud, con misericordia hablamos estas cosas. Y entonces puede venir sanidad, puede venir una restauración. Qué importante es practicar la misericordia. Recuerda, 1, se nos tiene que revelar, debemos ver a Dios como realmente es, un Dios bueno y misericordioso, nuestro Padre. 2, recibir esa misericordia. ¿Por qué los fariseos no podían practicar la misericordia? Porque no la habían recibido. Eran todavía personas que vivían por la ley, por sus méritos, por sus obras. No habían experimentado el perdón de Dios como para compadecerse de los otros pecadores. Se sentían justos en su propia justicia. Tienes que recibir su misericordia, experimentar el amor y el perdón. Y entonces, lo tercero, ser misericordioso. Y por último, lo cuarto, practicar la misericordia. Ese es un llamado de Dios. Mira, hay 2 textos que son poderosos y que no quiero dejar de leértelos. Está en Oseas 12:6. Oseas 12:6. Te pido, Steven, muchas gracias por tu ayuda y tu trabajo, Steven, que me ayudes a proyectarlo también para nuestros amigos que están viendo la televisión. Y dice en Oseas 12:6, y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Mira qué llamado, Practica la misericordia, ama la misericordia, que no sea algo que de vez en cuando haces o que te cuesta, no, que sea tu estilo de vida.
mi estilo, practicar la misericordia. Y el otro es Zacarías 7:9, y este también me gusta mucho, Zacarías 7:9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad, cada uno con su hermano. Así que este es el mensaje: misericordiosos, sed misericordiosos. Dijo Jesús, así como vuestro Padre es misericordioso. Y practicar la misericordia no solamente es que soy misericordioso, sino que ahora la practico, la misericordia. Se convierte en algo que amo hacer, el ayudar al que sufre, perdonar, dolerme con el que se duele, el tener paciencia, el tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia también conmigo. Es que este bálsamo debe estar en nosotros para que digan, ese es un hijo de Dios. Es que en la iglesia tiene que ser una casa de misericordia. También de verdad. Yo te digo que recuerdo en un par de ocasiones que he tenido que expulsar a alguien de la iglesia, porque eran personas que no tenían ninguna actitud de cambiar, no mostraban arrepentimiento y hacían daño a otros hijos de Dios. Digo daño, pero grave, cosas feas. Entonces, por tener misericordia de ellos, estaba dejando que hicieran daño a toda la iglesia. Entonces, no tengo misericordia de las ovejas por el lobo. Dejo, un pobre lobo que se coma la oveja. No. Con misericordia y verdad tiene que haber un balance. Nosotros también tenemos que saber hacer justicia y decir, espera un momentito, oye, mujer, si era una adúltera, una promiscua, yo también fui un fornicario y un perverso. Me arrepentí, Cristo me ha dado una nueva vida y ahora vivo en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, tú quieres cambiar, pero si estás viniendo a la iglesia y estás queriéndote meter en las camas de los hermanos y destruir matrimonio y haces cosas feas, este no es el lugar para ti. No voy a permitirlo. Y tuve que pararme. Y así con otras personas he tenido que pararme por eso, porque eran, a lo mejor, iban de falsos profetas, juzgando a todo el mundo, haciendo un daño, y no venían a razones, no tenían humildad para aprender, para cambiar. Entonces, hay momentos que hay que practicar la disciplina también. Como en una casa, no podemos hacer malcriado a nuestros hijos. Tenemos que practicar una disciplina. Es que digo esto para ponerle un balance a mi mensaje, a mi enseñanza, y no parecer aquí que somos más buenos que Dios, una especie de cristianismo hippie, que todo está bien, que si a ti te gusta y te vale, pues todo está bien. No. Hay una disciplina, hay una rectitud. Pero si en la casa del Señor no hay misericordia, se convierte en una especie de lugar de legalismo. No. Incluso los pastores, cuando predicamos, tiene que manar, fluir la compasión y la misericordia junto con la verdad, porque si no, parece que nosotros lo hubiésemos alcanzado y ahí arengamos a un pueblo pecador. Somos pecadores, nosotros también estamos en el camino intentando vivir esto tan sublime que es vivir el reino de Dios. Por favor, nunca nos apartemos de la misericordia y de la verdad. Dice en Proverbios, átalas a tu cuello, ponlas en tu corazón. Recibes la palabra, yo creo que sí. Gracias, Señor, mi Dios, porque nos has bendecido en este día, nos has hablado, Señor, y ahora queremos practicar la misericordia. Oro por aquellas personas que todavía, Señor, no te conocen, quizás no han tenido aún un encuentro contigo, mi Dios, para que en este día se den cuenta de que tú eres Padre. Tú diste a Jesús para perdonar nuestros pecados. Tú eres un Dios compasivo, clemente, que hoy, Señor, se vuelvan a ti, reciban el perdón y la gracia y que comiencen a ser vasijas de misericordia, instrumentos que lleven amor a otros. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Y quiero también entonces perdonar como tú me has perdonado, tener paciencia como tú tienes de mi paciencia. Espíritu de Dios, que tú
nos uses, como usaste a Bernabé, que él era hijo de consolación, un instrumento para llevar restauración, misericordia a otros. Así úsanos, por favor. Eso es muy necesario hoy día. Gracias por este programa. De nuevo, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ha sido de verdad un tiempo para mí de mucha edificación. Espero que para vosotros también. Quiero agradecer a Julie, que ha estado en los teléfonos. Y si hay algún mensaje, por Julie, ahí no te olvides de pasarlo, ¿verdad? Porque siempre nos gusta poner voz a las comunicaciones, a los mensajes, también por Facebook, a veces que nos escribís y nos decís lo que estáis recibiendo, lo que es un testimonio, lo que os parece de lo que estamos hablando. Gracias, Julie. Gracias a Steven, a David en la parte técnica para hacer posible este programa. Y hoy hemos tenido a dos invitados ahí en la música que han sido Enoch, mi hijo, y David Barbosa. Gracias a ellos también. Os dejo de hecho con una canción que es otro cover, nada más que la canta Enoch. Con esa canción quiero despedirme. También habla del amor y del perdón de Dios esta melodía. Y si en la noche estáis viendo este programa o en el fin de semana, cuando sea, te mando un abrazo, un beso muy fuerte en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, no, solo quiero estar ante tus pies. Y más de lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti, oh, a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por no entender que bastas tú, y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, Señor. Abro mi corazón a ti, papá. No hay nada en este mundo que yo quiera más, Señor. Te quiero a ti. Y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, oh, y
nada más, y nada bastará.